Muy buenas noches con todos, siendo las 19 horas 7 en punto de hoy, martes 26 de julio, daremos inicio a la Masterclass Conceptos Básicos para Gestionar la Certificación LED. Este evento es organizado por el Colegio de Ingenieros de Perú y auspiciado por ARIC Estudios de Arquitectura Sostenible. En nombre de la Decana Nacional, ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, les damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Para dar inicio a nuestro programa, saludaremos la presencia de nuestros invitados. Saludamos la presencia de la arquitecta Victoria Ramos Cebreros y de la arquitecta Vanessa Montezuma Ramos, quienes son nuestras expositoras esta noche. Igualmente, un saludo especial a nuestros espectadores que se están conectando a través de nuestra plataforma Zoom y también por nuestra transmisión en vivo a través del Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera, antes de continuar con nuestro programa, recordarles que hemos compartido en el Facebook el link Zoom para que puedan migrar a la plataforma Zoom o compartir el link a sus amistades o colegas que les pueda interesar el tema el día de hoy y nos acompañen esta noche. Igualmente mencionarles que esta Masterclass tiene una duración de 1 hora aproximadamente. Al final de las presentaciones de nuestras invitadas, se realizarán una rueda de preguntas, por lo que podrán escribir tanto, si tienen alguna pregunta o consulta, podrán ustedes escribir tanto en el chat del Zoom como también en los comentarios del Facebook. Bien, para dar inicio a nuestras presentaciones de hoy, vamos a presentar un poco a nuestras expositoras. La arquitecta Vanessa Montezuma Ramos es nuestra primera expositora. Ella es arquitecta con un MBA por la Pacific Business School, LED and PBDC, Edge Auditor en Expert de la USC GBC Faculty. Es gerente general de arquitectura y ciudad de estudios de arquitectura sostenible. Luego continuará la arquitecta Victoria Ramos Cebrero, quien es arquitecta urbanista, tiene un máster en ciencias en planificación urbana regional y es gerente de operaciones de arquitectura y ciudad, estudio de arquitectura sostenible. Para el inicio de su exposición, dejo con ustedes a la arquitecta Vanessa Montezuma Ramos. Bienvenida, arquitecta, tiene usted la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Primero que nada queremos agradecer a la decana, la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, por la invitación, por dejarnos llevar este tema tan importante que venimos trabajando hace varios años ya como empresa y de manera individual también, cada quien de manera profesional. Y bueno, poder presentarles este tema también a todos los ingenieros, que creemos que va a ser de mucho interés para todos. Entonces voy a darle inicio a la presentación. ¿No? La masterclass que vamos a presentar hoy día es Conceptos Básicos para Gestionar la Certificación LEED. Un poco sobre nosotros como estudio. Somos un estudio de arquitectura y consultora Arquitectura y Ciudad. Nos dedicamos a todo lo que es la asesoría a desarrolladores inmobiliarios en diseño y construcción verde. Hemos desarrollado proyectos en varias partes del Perú, ¿no? Acá se ve un breve mapa de los lugares donde nosotros tenemos proyectos actualmente. Desarrollamos todo lo que son certificaciones LEED, Edge, vivienda verde, simulaciones energéticas, el código técnico. En general somos un aliado estratégico para nuestros clientes para poder ofrecerles todo tipo de soluciones en lo que respecta a sostenibilidad en la construcción, ¿no? Ahora paso a mostrarles un breve video de un proyecto que es muy importante para nosotros, ¿no? Y donde se ve un poco el trabajo que nosotros realizamos en general, tanto como arquitectas dedicadas al rubro de la construcción sostenible y también como asesoras en todo lo que son certificaciones. Este edificio es un proyecto, ¿no? de oficinas, tiene un auditorio, como se está viendo acá, ¿no? Tiene varias salas, es un proyecto de uso mixto bastante complejo, que además de tener una serie de ventajas, digamos, a nivel de sostenibilidad, estrategias que hemos empleado para poder proyectarlo, también lo hicimos pensando en ganar una certificación LEED Gold, ¿no? Que es importante mencionarlo porque muy pocos estudios de arquitectura, yo diría ninguno, casi ninguno, realmente entran en el tema de lo que es la construcción sostenible de esa forma, ligado a lo que son las certificaciones de construcción sostenible,
Acá está el edificio terminado, ya está dando la vuelta. También se hizo un trabajo interesante en la fachada, con jardines y con la envolvente final. Y ahora, terminado esto, le doy paso a la arquitecta Victoria Ramos, que va a continuar con la presentación. Hola a todos, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, muy cómodos, ¿no? Para poder conversar sobre este tema tan importante actualmente, no solamente para nuestro país, para nuestra región, sino para todo el mundo. Está sobre la mesa la discusión de los niveles políticos y niveles técnicos hace muchísimo tiempo, el tema de la sostenibilidad, ¿no? Y cuidar de que nuestras ciudades no solamente reciban el beneficio de lo que sucede en su entorno, en su hinterland, sino además que no dañen como ciudad ni como edificios que la componen a ese medio que puede ser atacado por una serie de productos, una serie de procesos, ¿no? De producción de insumos para la construcción que podrían generar condiciones adversas al medio ambiente. Entonces es una doble preocupación tener el edificio con una certificación que puede tener una equivalencia, que de hecho la tiene con cualquier otro edificio del mundo que tenga la misma certificación, y por otro lado, que evitar que lo que suceda en la ciudad no dañe al medio ambiente. Entonces, vamos a hacer un recuento de lo que normalmente conocemos y muchas veces tenemos a veces un poco de prejuicio en calificar a estos procesos. El tema de lo bioclimático, inclusive se promociona niveles de posgrado de arquitectura bioclimática, ¿no? Se hace mucho énfasis en que esto es un concepto, ¿no? Que es equivalente al enfoque actual, y no lo es. Lo bioclimático es respecto al clima y a los diversos medios, la vida que está alrededor de esos lugares. Es el respeto que pueden haberlo tenido los incas, por ejemplo, porque tenían que contrastarse con ese ambiente, ese medio ambiente, tenían que vivir de ese medio ambiente, alimentarse de él y por otro lado ampliarlo. Ya tenemos los fabulosos andenes en una política de ampliación del área agrícola, ¿no? Y también, por supuesto, las adaptaciones de su arquitectura al medio que tenían que enfrentar. ¿Ellos son eco-friendly en el enfoque actual? No, no lo son. ¿Sí son bioclimáticos? Sí, porque realmente respetaban la biodiversidad de donde ellos estaban y al mismo tiempo se adaptaban al clima, ¿no? Entonces, si uno respeta la biodiversidad, ¿no? Y al clima, deja de lado muchas otras cosas, como las que expliqué al inicio, ¿no? El hecho que no solamente porque yo respeto estas categorías, puedo decidir que estoy haciendo edificaciones verdes, sino tengo que tener esa doble preocupación, el no dañar a esa biodiversidad, a ese clima, y al mismo tiempo tener edificaciones, ¿no? Que se constituyen en constructos tecnológicos fundamentalmente en su política de respeto al clima, a la diversidad. Claro que acá nos falta un tema fundamental que yo siempre lo tengo que mencionar, que es el entorno. No solamente pues hay biodiversidad y climas diferentes, sino sobre todo hay culturas, ¿no? Si nuestro país tiene 28 de los 32 climas que hay en el mundo, esos climas han provocado una respuesta de las personas en un proceso de adaptar el medio a su manera de vida y de adaptarse ellos a ese medio ambiente, y luego genera pues una cultura, ¿no? Que se expresan de diversas formas, tanto en lo práctico, en lo constructivo, en la manera de hacer agricultura, en la manera de extraer minerales. Al mismo tiempo se expresa también, ¿no? En toda el arte, la danza, ¿no? Que nosotros reconocemos como tales. Entonces hay que mencionar esto porque el entorno no solamente es, ¿no? La biodiversidad y el clima. También hay culturas importantísimas que
responden a esa biodiversidad y a ese clima. Entonces, los incas obviamente sí eran bioclimáticos porque tenían esa necesidad, ¿no es cierto? Se adaptaban tanto que dentro de su territorio pues ya tenían un eje de ciudades de alto nivel cultural, ciudades con una arquitectura exquisita, ¿no es cierto? Tanto lo que hay en Cusco como lo de Machu Picchu, Choquequirá, Huaytará, Vilcashuamán. Son ciudades exquisitas hechas con una arquitectura que responde a este tipo de enfoque político. Seguimos. Esta es una obra de un arquitecto muy reconocido entre nosotros, que es Le Corbusier, ¿no? Cuando él propone, ¿no? En la India, y de hecho se construye un edificio de concreto, como lo ven ustedes, que tiene obvias maneras de adaptarse al clima y a la biodiversidad. Sobre todo al clima en este caso, porque el espejo de agua genera, pues, ¿no? Por acción del calor, ¿no? La manera de controlar el clima, el microclima del edificio. Sin embargo, él no tenía todavía esa evolución en cuanto al medio ambiente como lo tenemos ahora, en el sentido que el edificio no genere el daño al medio ambiente. No había la preocupación que este concreto no esté generando problemas de consumo energético en base a, ¿no? a recursos fósiles. No había la preocupación de que su modo de producción en otros lugares consumía pues el carbón, inclusive en algunos casos muy pequeños carbón vegetal. No había ningún tipo de preocupación sobre el uso de los materiales. Asumíamos que todo estaba disponible y que no había ningún problema, y nuestra única preocupación era generar en la arquitectura misma condiciones ambientales adecuadas que generen un confort interior a ese edificio. Esto se parece bastante, por ejemplo, a lo que hizo Niemeyer, ¿no es cierto?, en Brasilia. También plantea un gran lago, porque Brasilia tiene pues una sequedad, ¿no?, del 30%. Ahí el entorno en ciertos momentos del año se encienden solas, ¿no? Los árboles, la vegetación en general, por el intenso calor y además la sequedad. Fue necesario generar en Brasilia, en ese caso, un lago artificial muy grande, navegable ahora, ¿no? Y igualmente con el mismo interés hace Le Corbusier ese espejo de agua, ¿no? Que representa esa adaptación al clima. Entonces, ¿es una construcción sostenible? Dentro de nuestra política actual no lo es. ¿Es una construcción adaptada al clima? Por supuesto que lo es. Seguramente busca la orientación adecuada, ¿no? De ese punto, de esa forma, de ese enfoque nace el interés de la arquitectura en girar muchas veces para que podamos tener una cierta, ¿no? Radiación directa como nos es conveniente, pero sin embargo es una arquitectura sostenible. Nosotros podemos decir que no lo es. ¿Es una arquitectura bioclimática? Sí, sí lo es, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia en todo caso en este proceso que queremos nosotros explicar. Entonces acá repito, la habitación adecuada, ¿no? La protección solar, el clima, la temperatura, el confort interno. Obviamente todo eso es importante. Nosotros cuando empezamos a diseñar nos preocupamos por esto también. Es unos temas fundamentales para generar condiciones adecuadas en el entorno inmediato, en el entorno mediato del edificio, y al mismo tiempo al interior de ese edificio, que nos permita, ¿no?, tener condiciones de confort, que obviamente en ese momento necesitamos complementar con otras propuestas tecnológicas que vamos a estar conversando en adelante con Vanessa, ¿no? Sigamos. Como ya dije, no es suficiente. Nosotros no podemos solamente preocuparnos de que el edificio se adapte al clima, de que el edificio respete la biodiversidad, sino también que la ciudad no contamine. Si ustedes pueden ver en la web, hay mucha información sobre en qué modo la ciudad en su conjunto demanda, ¿no?, energía, y si no hay una energía limpia, pues demanda igual energía, ¿no es cierto? Vemos las crisis que se están produciendo en países europeos por la falta de, ¿no?, de recursos combustibles fósiles, ¿no? O sea, de petróleo, simplemente porque esa zona del mundo vive de eso, porque no tiene fuentes energéticas. Nosotros como país tenemos, y también en otros países de nuestra región, no tenemos recursos, ¿no?, de la hidroelectricidad,
que tiene mucha potencia, mucha fuerza, el 40% de nuestro consumo es con esa fuente energética, y también cuando veamos más adelante con Vanessa vamos a ver con mayor detalle cómo es que se compone la oferta que tenemos para atender nuestra demanda, ¿no?, de energía. ¿Cómo ha cambiado el concepto de la construcción sostenible? Bueno, el concepto, como ya les expliqué, es un concepto muy profundo, muy integral, que inclusive empieza con las 3 R's, ¿no es cierto?, como una de las etapas, que era reducir el consumo, reciclar todas las cosas que tenemos que ya no estamos usando, ¿no?, y en lo posible reutilizar esos materiales que dejamos como desechos. Entonces hay una serie de políticas puntuales como reducir el consumo del plástico. Claro que con la pandemia esto ya no ha sido tan fuerte como lo era antes, porque necesitábamos una serie de protecciones, y además de eso, de proteger, ¿no es cierto?, las cosas que recibíamos, etc. Entonces, era reducir el consumo. Eso va como enfoque si lo llevamos a un extremo, ¿no?, de personas que viven dentro de un enfoque personal minimalista. Quiere decir que no consumen nada más aquello que realmente necesitan para la vida, para el trabajo. No están consumiendo dentro de una política tal vez muy occidental, ¿no?, de consumir aquello que realmente ni siquiera te pones a reflexionar si lo necesitas realmente. Entonces, si no es algo tan importante e igualmente lo consumes porque te lo ofrecen a un precio que de repente no te parece muy importante, ¿no?, lo que vas a tener es que tener un desecho mayor, ¿no? Y eso había una preocupación muy fuerte por reciclarlo, o sea, tratar de utilizar esos desechos en producir un objeto que pueda tener una vida más prolongada, ¿no?, en base a esos desechos. Igual reutilizar, ¿no es cierto? Si antes nos servía por ejemplo, una sartén como tal, ¿no?, de pronto a alguien se le ocurrió que ahí podía ser un terrarium y podía sembrar plantas y podía transformarse en una maceta. Claro, es reutilizar. Y hay cosas más importantes, ¿no es cierto? Y hay retos que nunca hemos podido lograr, ¿no?, controlar, como por ejemplo las llantas, ¿no? Las llantas usadas son un problema muy grave en nuestro país. Hay un mercado de llantas usadas, hay una vida adicional, con el riesgo que eso significa, porque realmente, ¿no es cierto?, sabemos de que las llantas cuando llegan a una determinada vida no deberían ser usadas. Pero sin embargo las hay, están publicadas en internet, todas esas iniciativas de muchos grupos en reutilizar las llantas. Es un esfuerzo por seguir dándole, ¿no?, espacio a la vida de ese material, a la energía que hemos gastado en hacer esas llantas. Y hay muchas iniciativas, ¿no?, la de hacer juegos para niños, lo cual es altamente peligroso porque ustedes saben muy bien, ¿no?, que las llantas son altamente contaminantes y combustibles, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que pasó en Utopía por usar como parte de la decoración, ¿no es cierto?, este material? Entonces, claro, hay iniciativas para hacer sillas, pero no pasan de ser tal vez un poco anecdótico el tema, no está pensado de una manera más profunda, ¿no? El reciclar es importante porque tenemos pues inclusive políticas municipales que van, ¿no?, que se conectan con las personas que reciclan las cosas, ¿no?, y que le damos la oportunidad, ¿no?, de que esas personas tengan un trabajo, puedan ganarse, ¿no?, el día, el mes, ¿no?, haciendo algo que los pueda de repente ayudar a salir de un momento difícil. Y es importante reciclar, ¿no?, y reutilizar también, ¿no es cierto?, y también disminuir el consumo. Pero ahora estamos ya en un tema mucho más profundo, ¿no? Estamos mirando la manera como se diseñan, se fabrican y se empacan los productos. Ya no es suficiente que como parte del proceso yo tengo, ¿no es cierto?, un determinado material que de repente a nivel artesanal o a nivel, no sé, semi-industrial puedo generar una mayor, ¿no?, un tiempo adicional de vida, sino tengo que preocuparme en cómo está hecho ese material que yo necesito, ese objeto que yo necesito, el proceso de esa producción, a fin de que en ese mismo proceso se considere la posibilidad de ese reuso posterior. Entonces, a esta manera, ¿no?, de preocuparse de los procesos, ya no solamente es suficiente las 3 R's, sino ya entrar en los mismos procesos de diseño, entrar al compromiso, ¿no?, de la empresa que produce algo, no solamente en que, bueno, lo produjo, yo lo compro, lo uso, me queda un residuo, hay alguien que lo puede utilizar. No, vamos a preocuparnos cómo esa empresa está produciendo, ¿no?, cómo fabrica, cómo diseña los productos y cómo los empaca. En el caso de nosotros, lo que estamos
relacionados, ingenieros, arquitectos, con, ¿no es cierto?, la actividad inmobiliaria. Entonces también tenemos que tener esa preocupación. También tenemos que saber, ¿no?, cómo se producen los insumos que nosotros usamos, en cómo está produciéndose el acero que estamos usando, el concreto premezclado que estamos usando, qué certificaciones tienen esas empresas, ¿no?, que producen esos insumos, en los pisos que vamos a usar, ¿no? Y ahí entran también las certificadoras, la certificadora nacional, que es el bono verde, ¿no?, y las certificadoras internacionales como LEED, que es el tema de esta discusión, de esta conversación. Entonces, esa preocupación es lo que genera la revisión de procesos. Y esa revisión de procesos nos lleva pues a la frase que hace tiempo decíamos, ¿no? No se trata de ir de la cuna, ¿no es cierto?, al desecho total, ¿no? Sino es de la cuna a la cuna. En el agua es muy claro cuando uno lo dice, ¿no? Tomo el agua, la proceso, la uso, la proceso otra vez y se la devuelvo al acuífero. Eso es ir de la cuna a la cuna, y lo que nosotros tendríamos que lograr es que lo que tengamos en el proceso productivo, en un momento determinado en el que ese ya terminó su vida útil, se pueda utilizar los insumos que tuvo para hacer otro, ¿no?, otro objeto utilizable. Ejemplos muy importantes es, por ejemplo, el caso de Sider Perú. Sider Perú tiene una serie de certificaciones. El acero que produce, ¿no es cierto?, aprovecha residuos, ¿no?, los funde a esos residuos y produce un nuevo acero. Ese acero está cargando no solamente con la energía de la producción actual, sino con la energía de todos los elementos que está reciclando para producir el acero. Entonces, cuando uno quiere hacer un proyecto por determinadas certificaciones, es decir, vamos a usar este acero, nos genera condiciones mucho más adecuadas. Y aunque no tengamos que ir a este nivel y tengamos que producir, ¿no?, un edificio, bueno, hacer este acero nos da pues un nivel de calidad, no solamente calidad en el departamento, en la tienda, en la oficina que estamos diseñando, en el colegio, en el hospital, sino además que toda esta infraestructura esté armonizada con el medio a fin de evitar que se lesione ese medio gravemente y lleguemos a conflictos extremos, ¿no es cierto? Entonces, esto, ¿no es cierto?, es importante. También el tratamiento del agua, ¿no? Muchos de esos procesos usan el agua, deberían, como lo hace CIDR, ¿no?, mantener, o sea, limpiar y reutilizarla, con el objetivo de no estar consumiendo y desechando un agua que por razones de la producción no previmos en su momento que el proceso considere que esta agua se tiene que volver a utilizar. Entonces, estos serían los principios fundamentales. Al final podemos ver que lo que nos interesa es el impacto en la cadena de valor. Entonces, la cadena de valor se compone por distintos pasos que se dan para producir un bien o un servicio, ¿no? Se creó primero para la parte industrial, ahora se usa para otros procesos de servicios, no solamente para productos, ¿no? Y es importante en esa cadena de valor ver los insumos, la producción, o sea, las áreas nucleares de la cadena de valor, que es la producción. En el caso nuestro, pues, es ir hacia el edificio, ¿no?, a la logística de salida. Entonces tenemos la logística de entrada, la parte operativa y la logística de salida, ¿no? ¿Dónde vienen esos materiales? ¿Cómo se fabrican? ¿Cuánta energía se usa en su fabricación? ¿Cuánta agua se usa para su fabricación? ¿Cuál es su huella de carbono, en el cual siempre estamos hablando, ¿no? Todos tenemos que controlar nuestra huella de carbono para evitar seguir contaminando, para evitar seguir lesionando, ¿no?, al medio de donde nosotros podemos traer nuestros productos, podemos consumir los alimentos. No es una bolsa enorme como se pensaba en los años 50, eterna, en los cuales podíamos seguir usando indefinidamente y nunca se iba a acabar. Ahora somos conscientes que eso se puede acabar, que podemos exagerar nuestra manera de no controlar nuestros procesos productivos y podemos lograr, ¿no?, desabastecimiento, ¿no?, en muchos de los insumos que nosotros necesitamos para el ciclo de vida de lo que queremos producir. Ahora, como conceptos de construcción sostenible,
abren oportunidades a las diversas especialidades, los conceptos que hemos hablado a las diversas especialidades de la ingeniería. Creo que la respuesta la tiene Vanessa sobre esa pregunta, cómo a los ingenieros, ¿no?, les interesa esto. No es una tarea de arquitectos, los arquitectos no podemos hacer un edificio en solitario, y ustedes lo saben perfectamente bien. Ahora dentro de ese proceso no solamente entran las especialidades tradicionales, sino entra la ingeniería en casi todas sus especialidades, ¿no? En casi todas. Entonces yo le dejo ya la palabra a Vanessa para que nos responda a esa pregunta. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a tratar de responder esas preguntas con los siguientes diapositivas, exposición que estamos presentando ahorita, ¿no? Entonces, un poco con los conceptos. El LEED es una certificación que abarca todo tipo de proyectos, ¿no? Yo me imagino que de repente muchos de ustedes ya deben conocer un poco todas estas categorías si han trabajado ya en algún proyecto, ¿no? O han visto algunos proyectos, sobre todo los proyectos de gran tamaño, muchos de ellos ya están incorporando todo lo que son las certificaciones, ¿no? Y de alguna manera ya estamos entrando en el tema con mucha más normalidad, digamos, de las certificaciones, por lo que antes parecía de repente o estaba un poco más alejado de todo lo que era construcción, ahora ya se está normalizando mucho más, ¿no? Entonces, en el tema del LEED, como digo, abarca todo. ¿Por qué? Porque se puede hacer desde cualquier tipo de proyecto, ¿no? Ellos tienen categorías para todo lo que son edificios nuevos, construidos, ahí entra, ¿no? Edificios en general que no tienen una categoría especial. También tienen todo lo que son interiores, ya sea comerciales, ¿no? Por ejemplo, si una oficina desea solamente de manera interna llevar la certificación LEED, ¿no? Buscar la certificación LEED, entonces lo puede hacer, no tiene que ser a nivel de edificio necesariamente, ¿no? También, por ejemplo, si existe la necesidad de que un edificio de oficinas que va a alquilar sus oficinas solamente quiera certificar la parte de áreas comunes y todo lo que entra dentro de su modelo de renta, ¿no? De manejo de áreas comunes y todos los servicios o electricidad, agua, puede hacerlo, ¿no? Existe esa opción. Para colegios también es una opción hacerlo con la certificación LEED. Hay una certificación especial para lo que es hospitales, clínicas, todo lo que es salud. Vivienda también, ¿no? No es un tema que se haya visto mucho acá. De hecho, creo que no existen proyectos de vivienda, o sea, certificados como vivienda, no bajo la certificación de vivienda en LEED, porque sí tiene una serie de complicaciones un poco más de logística, digamos. Hay una serie de cosas, por ejemplo, tiene que venir una persona certificada a hacer una serie de pruebas en la casa, pero sí hay de hecho certificaciones LEED bajo lo que es nueva construcción, ¿no? O Core and Shell. Entonces, eso sí se ha realizado. Pero lo que es homes, en general, no hay proyectos LEED en Perú, ¿no? Y luego lo que ya es el desarrollo de vecindarios, que tampoco se ha hecho acá, sí se ha hecho en Estados Unidos, ¿no? Creo que es el país donde más se desarrolló todas estas categorías, ¿no? Y donde más se desarrolla, obviamente, porque es una certificación que ha crecido en Estados Unidos, ¿no? Y poco de datos en general sobre, ¿no? Para que vean a nivel de 2021 cómo está el mundo, ¿no? En lo que es la certificación LEED, ¿no? Para que entiendan un poco la magnitud de este tipo de certificación a nivel mundial, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos estos, este top 10, ¿no? Que es un top 10 que se lanza anualmente, el USGBC, que es el Consejo de Construcción Sostenible de Estados Unidos, lanza ese top 10 para decir dónde se construye más fuera de Estados Unidos a nivel de países, ¿no? Entonces, número uno, China, ¿no? China siempre ha estado realmente hace bastantes años en una política de regeneración de sus ciudades, ¿no? En una política muy fuerte de inversión en todo lo que son ciudades sostenibles, ¿no? A todo nivel, y por supuesto la certificación LEED ha sido parte de eso, ¿no? Luego sigue Canadá, la India, acá es la República de Corea del Sur, España, los Emiratos Árabes, Brasil, por ejemplo, está en el lugar número 7, ¿no? Brasil es un país, bueno, con muchísima fuerza a nivel de Latinoamérica. Obviamente siempre está en este ranking también a nivel de varios años, incluso digamos que en 2020 ha bajado un poco, pero antes estaba en un lugar un poco más alto.
Luego sigue Italia, México también importantísimo, y lo que es Taiwán, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tienen en común todos estos países? Es básicamente esa es una opinión también profesional personal, que, bueno, tienen digamos que tienen fuentes energéticas reducidas, ¿no? Entonces, obviamente hay una necesidad por tener una certificación, por buscar energía alternativa, por tener edificios que ahorren energía, ¿no? Que es una de las preocupaciones fundamentales de casi todas las certificaciones a nivel mundial, ¿no? Las fuentes energéticas, ¿no? Claro, certificaciones como LEED ven todos los aspectos, como lo vamos a ver más adelante, pero digamos que la parte energética siempre es la que ha tenido mayor importancia, ¿no? Tanto con nivel de puntaje como a nivel de que puede, digamos, influir en otras áreas de la certificación también, ¿no? Y eso también se replica en otros certificados, como por ejemplo Edge Buildings, que también es bastante conocido acá en Perú, ha crecido bastante. No es el tema de esta charla, pero sí es una certificación del Banco Mundial que también ha crecido y tiene digamos que tiene una categoría de energía bastante importante, ¿no? Entonces, como ven, ese es un tema que realmente es fundamental en todo este tipo de certificaciones. Ahora, entrando en lo que son los roles en la construcción sostenible, ¿no? Y un poco para seguir con la línea de responder esta pregunta que nos hemos planteado, ¿cómo podemos, ¿no? ¿Cómo pueden los ingenieros, cómo podemos todos encontrar roles o, digamos, esas alternativas de trabajo, de crecimiento profesional en lo que es la certificación, ¿no? Porque en muchos casos se piensa pues que el consultor es el único que está encargado, digamos, de hacer todo, ¿no? El que va a estar aislado de alguna forma en el grupo, se le va a pedir información, la va a proporcionar al grupo de trabajo y los profesionales van a hacer así como una especie de checklist de lo que tienen que cumplir y eso es básicamente todo, ¿no? Pero en un proyecto LEED, sobre todo en una certificación LEED que es mucho más compleja, se tiene que tener en cuenta que todos los profesionales pueden sumar, ¿no? Y desde sus especialidades pueden aportar muchísimo al proyecto y de hecho lo deben de hacer para que se pueda dar un trabajo integral, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá he resaltado algunas categorías, las categorías de LEED y sobre todo las categorías donde se tiene que ver con toda la parte, digamos, más técnica del proceso, ¿no? Porque la localización y transporte y los sitios sostenibles no es que no tengan un contenido técnico, sino que están más centradas en lo que es la parte externa del edificio, ¿no? Y de repente algunas cosas que tengan que ver con la ubicación del terreno, ¿no? Al acceso a transporte, cosas que no son pues una decisión a veces por parte de uno, sino más bien algo sobre lo que se favorece el edificio estando en una localidad determinada, ¿no? Entonces, lo que son las categorías donde sí hay un trabajo interno del edificio en sí y del grupo de trabajo y el equipo de proyecto más fuertes son las energía y atmósfera, eficiencia hídrica y calidad medioambiental interior. En lo que es la energía y atmósfera, por ejemplo, el modelamiento energético y el modelador energético es una parte clave importante porque a través de ese modelado que va a hacerse durante todo el ciclo de certificación para distintas fases, es importantísimo porque en una primera instancia va a determinar cuánto es el consumo proyectado de ese edificio y luego esto va a servir como una pauta para poder proyectar, para poder diseñar, para poder hacer una serie de mejoras a la edificación, ¿no? Y el modelado energético tiene que tener esa base, ¿no? Esa base de saber eh, poder no solamente usar un software, que no es una cosa digamos, muy lejana, ¿no? Que uno no podría aprender, sino además poder aportar desde su conocimiento de la ingeniería para poder mejorar ese edificio. Luego está el experto en energía alternativa, ¿no? Y con energía alternativa me refiero a todo lo que sea, pues, paneles solares, ¿no? Que es, digamos, que lo más usado, pero también puede ser energía eólica, y cualquier tipo de energía en realidad, ¿no? Y que eso también requiere, sobre todo, no solamente un conocimiento de lo que pide la certificación, sino un conocimiento propio del ingeniero, ¿no? Luego el agente de comisionamiento, una figura clave muy importante en lo que es la certificación, porque lo que hace el agente
y el proceso de comisionamiento en sí es hacer un control de calidad sobre todos los equipos con todos los sistemas del edificio, ¿no? Ya sea ventilación, ¿no? Por ejemplo, los equipos de aire acondicionado, ya sea los sistemas de energía, ¿no? De iluminación, etcétera, y hacer una verificación de lo que se está proyectando a nivel de modelamiento, ¿no? Y que los equipos estén cumpliendo con esos estándares que se les está exigiendo para la certificación y que puedan lograr la eficiencia energética que se requiere, ¿no? Entonces, como ven, esta categoría es muy importante y cualquier equipo de certificación LEED tiene que tener al modelador y al agente de comisionamiento de manera obligatoria. Eso siempre tiene que estar ahí, ¿no? En lo que es eficiencia hídrica, el experto en sistemas hídricos, ¿no? Que es una persona que, por ejemplo, puede aportar en todo lo que son el dimensionamiento de todas las cisternas, ya sea del agua, o como obviamente se hace en una edificación, pero también lo que son las aguas tratadas, ¿no? Los sistemas de agua de lluvia, ¿no? Y donde también se puede apoyar con el experto en paisajismo para determinar cuál es el consumo adecuado, ¿no? El experto en paisajismo también es una persona que no solamente vean al paisajismo como un tema estético de repente, ¿no? Porque en la certificación no es así, ¿no? Eso está bien, obviamente, tener una preocupación estética por el tipo de plantas que van a visualizarse en una edificación, pero en este caso lo que se busca es que se sepa el consumo de la planta, ¿no? Cuánto necesita realmente de agua, ¿no? Se tiene que hacer cálculos de una línea base, en base al clima de cada localidad, para poder determinar si existe un ahorro o no en el uso del agua y, por supuesto, no hacer el uso del agua de manera, digamos, sin control, ¿no? No podemos diseñar un jardín pensando que va a venir alguien con una manguera, porque eso ya simplemente no va, ¿no? Entonces, se tiene que hacer el diseño de los jardines con un modelo de sistemas que controlan el riego, de un riego controlado, y obviamente eso necesita un conocimiento técnico también, ¿no? Que lamentablemente, como de repente ustedes pensarán que que eso se da en muchos proyectos, pero la verdad es que no hemos encontrado muchos profesionales que se dediquen al tema del paisajismo a nivel técnico, ¿no? Normalmente hay profesionales que se dedican al nivel, digamos, visual, ¿no? Se dan algunas recomendaciones sobre cómo se deben regar las plantas de manera bastante amplia, ¿no? Como riego moderado, por ejemplo, ¿no? Pero para el sistema de certificación LEED, ¿no? Y creo que para cualquier tipo de proyección seria, uno tiene que dar ya el consumo real de la planta, ¿no? Y eso también requiere un conocimiento técnico particular, ¿no? Luego lo que es la calidad medioambiental interior se basa bastante en lo que son los estándares, ¿no? También la parte energética, ¿no? Hay una serie de definiciones de estándares como el ASHRAE, por ejemplo. En la parte energética es ASHRAE 90.1, en la parte de ventilación es el ASHRAE 62.1, que también ya se está integrando algunas cosas de ASHRAE 62.1 a lo que es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Así que no estamos muy lejos de ese estándar a nivel de ventilación, ¿no? Y luego el confort interno, que es el ASHRAE 55, que también tiene una serie de medidas y estándares para eso, y la iluminación, que es importantísima, ¿no? Entonces, un poco pasando a el perfil, digamos, de cada una de estas áreas, ¿no? Para la parte de energía, tanto el modelador, el experto en energía alternativa, el agente de comisionamiento, ¿qué se requiere en este caso? Por ejemplo, es el dimensionamiento de cargas del edificio, ¿no? Eso es un conocimiento técnico, obviamente, que lo hace cualquier ingeniero que se dedica a esa área y que se puede complementar con el conocimiento de la estándar ASHRAE 90.1, ASHRAE 62.5, ¿no? Y que son cosas que se pueden complementar con el conocimiento que técnico que se tiene, ¿no? Y luego la recopilación de la data del cliente, ¿no? El cliente va a dar muchísimo feedback sobre qué cosa es lo que realmente quiere hacer, ¿no? Hay clientes que tienen muy claro que quieren, por ejemplo, un ahorro energético determinado para su edificación, ya sea en términos de ahorro energético en monetario, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se puede incorporar a lo que es el dimensionamiento de las cargas para poder reducir el consumo, ¿no? El cálculo de los kilovatios por hora por cada espacio, que también lo da el estándar, ¿no? Y que se tiene que llegar a un equilibrio entre lo que es el estándar y lo que el edificio permite
a nivel de, por ejemplo, confort visual, ¿no? Dependiendo del uso que se le va a dar a un ambiente. El uso de software, por supuesto, ¿no? Eso obviamente se tiene que aprender, se tiene que probar con un software, ¿no? Si está funcionando este modelo. Y luego el control de calidad de equipos que ya lo había mencionado con el tema del comisionamiento, ¿no? Y el experto en sistemas hídricos también hay un dimensionamiento de estas cisternas y los sistemas que está apoyado por la recopilación de datos del clima y la recopilación de datos técnicos de las plantas, ¿no? Y en el tema de todo lo que es ventilación, también hay un dimensionamiento de las cargas del edificio y la recopilación del cliente, de qué uso se le va a dar la tipología de la edificación, no qué uso se le da a ese espacio determinado y el uso de software para poder probar que esos estándares se están logrando, ¿no? Entonces, acá lo que se está dando es una visión general de lo que se requiere por cada área, ¿no? A nivel de los profesionales, ¿no? Y que es un conocimiento técnico que muchos ingenieros tienen. Luego el tema, como les decía, ¿no? Es importantísimo, por un lado, ¿no? Poder entender la certificación en sí, ¿no? La importancia que tiene esa certificación LEED, en este caso, a nivel mundial, a nivel de Perú también, que hay un montón de proyectos que se están realizando, pero también hay que resaltar el, eh, el modelo normativo sostenible, ¿no? Hay que resaltar que el Estado peruano ha estado haciendo hace muchos años ya bastantes alcances, bastantes políticas, ¿no? Certificaciones que han estado apoyando para que la sostenibilidad cada vez más se vea de manera regular en todos los proyectos, ¿no? Tanto a nivel privado como a nivel público, ¿no? Entonces, esta imagen nos está mostrando algo muy claro, no es un cambio de política total que se está dando, ¿no? De la imagen A, donde tenemos un sistema, una calle árida, ¿no? Llena de, digamos, una pista, bueno, un asfalto árido, la vereda, ¿no? Que está casi al borde de la pista, que no deja que mucha gente camine por ahí, las viviendas totalmente cerradas, ¿no? En este caso hay rejas, pero en muchos casos había muros, ¿no? Perimetrales que crean un espacio urbano peligroso incluso en ciertas horas de la noche, a un modelo de ciudad donde el auto pasa en un tercer plano, ¿no? Y la gente y las bicicletas también, o cualquier otro tipo de transporte alternativo, eh, tiene mucha más importancia y obviamente hay espacio también para la vegetación, ¿no? Para cumplir con esa meta, ¿no? Que todo el mundo quiere tener acceso a un área verde, ¿no? Esa es una necesidad, creo que cada vez va creciendo mucho más, ¿no? Entonces, ese cambio de modelo es lo que se está viendo cada vez más en todas las políticas y normas, ¿no? Del Estado. Entonces, el Estado como gestor de la construcción sostenible es importantísimo porque ha permitido que ese marco se pueda dar, ¿no? Primero con el reglamento de acondicionamiento ambiental del 2016, que es ya un paso muy importante porque, bueno, por toda la serie de políticas y normativas que se estaban planteando acá, pero mucho más, digamos, específico, porque promovía en uno de sus artículos que se dé una bonificación de altura a edificaciones que integraran una certificación de construcción sostenible, ¿no? Entonces, ese artículo muy específico ha servido realmente como un punto de partida para muchas municipalidades para promover ordenanzas que realmente han ayudado al crecimiento de las certificaciones en la ciudad, ¿no? No solamente en Lima, sino también en otras ciudades del Perú. Luego el Código Técnico de Construcción Sostenible, que ahora ya a partir de estos días ya es obligatorio para los proyectos del Estado, ya es obligatorio el Código Técnico de Construcción Sostenible, que también ha sido un avance, ¿no? Desde hace muchísimos años atrás que se comenzó a plantear de manera alternativa y que se podía coger de manera opcional, ahora ya se está implementando en los proyectos del Estado y todos sabemos que los proyectos del Estado son proyectos de alto impacto, ¿no? No son construcciones privadas de viviendas, sino proyectos de alto impacto, ¿no? Entonces, ese es un paso importantísimo. Luego el programa de saneamiento desarrollado por el Ministerio de Vivienda a nivel nacional, que también ha apoyado a que se dé cambio de modo, ¿no? De poder otorgar realmente una calidad de vida a todas estas zonas a nivel nacional.
el bono verde, ¿no? El bono vivienda, que también, ¿no? Ahora se ve con muchísima más importancia, ¿no? Que cuando uno pasa por cualquier zona de la ciudad realmente hay un proyecto ya del bono verde y que beneficia, ¿no? Lo importante del bono verde no es solamente bueno, que hay un beneficio obviamente para el constructor, sino para las personas que están tomando este bono, ¿no? Y que se están beneficiando con una tasa de interés preferencial, ¿no? Cosa que no se da en otros países. En otros países lo que hacen es beneficiar más bien a la hipoteca, o sea, a la persona, al constructor, al desarrollador inmobiliario, para que tome créditos más flexibles, ¿no? Y tenga una serie de beneficios, ¿no? En cambio, acá el bono verde lo que hace es ayudar principalmente a las personas, a la demanda. Entonces, eso es muy importante y ya se ha desarrollado muchos proyectos alrededor de eso. Todos los años se hacen cada vez más proyectos alrededor del bono verde, ¿no? Y además es una certificación que también ha ido creciendo en complejidad, ¿no? Nosotros hemos desarrollado un proyecto en Piura de más de 150 viviendas que no solamente optó por la certificación del bono verde, sino también por Edge Buildings, que como les mencionaba es una certificación del Banco Mundial, y sin embargo el bono verde fue muchísimo más exigente en temas de certificación, de estándares, de cumplimiento con varias medidas, que una certificación como Edge Buildings, que es del Banco Mundial Internacional, ¿no? Entonces, como les digo, es algo que no es cualquier cosa, ¿no? Los proyectos que se certifican con el bono verde. Y luego el tema de las ordenanzas, ¿no? Las ordenanzas de bonificación de altura que han servido para poder promover la certificación EDGE, ¿no? Y sobre todo la certificación LEED, ¿no? Que es el marco de esta presentación, ¿no? Es o sea, el tema principal de esta presentación y que tiene esta complejidad mucho más grande, ¿no? Entonces, en Miraflores, por ejemplo, LEED ha crecido bastante por esa, por esa ordenanza, básicamente, ¿no? Y que ha ayudado a que entre ya en el tema de vivienda, ¿no? Y luego, claro, la inclusión de un experto LEED en los expedientes técnicos del Estado, que también es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ese Estado es el que tiene que dar la pauta, creo yo, ¿no? Y además, por ejemplo, les comento que en Estados Unidos la certificación LEED creció justamente porque se comenzó a exigir a nivel de proyectos del Estado, ¿no? Entonces, el Estado tiene muchísima capacidad para poder hacer eso y realmente promover lo que es la construcción verde, ¿no? Y está bien que lo esté haciendo ahora también con los proyectos y expedientes técnicos, ¿no? Incluyendo al experto LEED en todos estos expedientes. Entonces, ya entrando a lo que es la gestión de los proyectos LEED, tenemos que pensar en un entorno de trabajo colaborativo, ¿no? ¿Y qué me refiero con colaborativo? Es principalmente, a veces queda como una idea en el aire, ¿no? La gente no entiende muy bien o no. Dice, sí, está bien, hay que colaborar, pero luego cada quien se va por su lado y no hay realmente una colaboración inicial en el proyecto, ¿no? Sobre todo en la parte del diseño inicial, se requiere que haya una serie de reuniones y conversaciones y coordinaciones iniciales entre todos los especialistas, pero eso a veces no se da, ¿no? Hace poco estuve en unas reuniones sobre un proyecto que también era para el Estado, ¿no? Estuvimos participando ahí y se seguía bajo un enfoque tradicional, digamos, donde cada especialista propone o hace su parte, ¿no? Hay alguien que la junta toda y luego eso se presenta como un expediente, ¿no? En este caso, en la gestión de proyectos LEED, ¿no? Nosotros estamos incluidos como especialistas en este proyecto, ¿no? Entonces, lo que hacen en el enfoque tradicional es decir, bueno, ok, entonces ustedes desarrollen su parte, denos, ¿no? Lo que tenemos que cumplir, nosotros cumplimos y se acabó, ¿no? Pero en realidad de lo que se trata es justamente de poder saber desde la parte del prediseño, desde la parte que se está consiguiendo la edificación, qué cosa es lo que se está buscando a nivel del proyecto, ¿no? O sea, qué cosa es lo que yo estoy buscando como metas, por ejemplo, en la certificación. Si yo quiero lograr, tanto que si quiero lograr una certificación de un nivel específico, como si quiero lograr un ahorro energético determinado o un ahorro hídrico determinado,
¿no? O usar materiales que tengan determinadas características, ¿no? Entonces, ese planteamiento inicial solamente se logra cuando se habla con todos los especialistas, porque el arquitecto tiene una parte de conocimiento que va a aportar, los ingenieros también, el cliente es importante que esté y que tenga claro cuál es su visión sobre lo que se va a hacer en el edificio, ¿no? También la administración del edificio, los usuarios mismos también tienen una voz, digamos, los proveedores, el personal de obra, la supervisión, todos tienen que aportar para que ese modelo se pueda dar, ¿no? Y se pueda saber desde todos los ángulos cómo se va a plantear, ¿no? ¿Por qué? Porque la certificación LEED tiene distintas etapas. Va desde el prediseño al diseño, la construcción y la operación del edificio. Y si no se tiene claridad en cómo ese edificio se va a comportar, digamos, en todas esas etapas y sobre todo en la operación del edificio, entonces no se tiene una claridad, ¿no? Y se va a ir, no se va a lograr esas metas de repente con tanta eficacia, ¿no? Entonces hay dos documentos importantes en la certificación que realmente no se usan mucho, ¿no? Es más como un requisito, digamos, que se tiene que cumplir, pero no se usan como una herramienta, ¿no? Con la claridad con la que se debería, que es uno, el requerimiento del dueño, que es el OPR, que es en inglés Owners Project Requirements, y luego las bases del diseño, que es Basis of Design, que son dos documentos que se exigen en la parte preliminar de la certificación, ¿no? Y cada quien tiene digamos, tiene una importancia determinada, ¿no? Por ejemplo, los requisitos del dueño es importante porque ahí se indica todo lo que el dueño requiere o va a querer de su visión del edificio, ¿no? Ahí se va a explicar cuál es la visión del edificio, ¿no? Quiere un edificio con tales características y eso es lo que se tiene que cumplir, es como una hoja de ruta. Y luego las bases del diseño es una suerte de memoria técnica donde todos los especialistas van colocando ya de manera específica todo lo que va a sumar para que se cumplan los requerimientos del dueño, ¿no? Entonces, obviamente esos dos documentos pueden ir evolucionando a lo largo del proyecto, pero son importantes para poder fijar un norte, ¿no? Pero en muchos casos se hacen de manera, ¿no? Digamos, sin mucha importancia, sin mucha relevancia, y se dejan ahí como documentos que se han cumplido, se cumplió con un checklist que se tenía que presentar a la certificación y realmente nadie los usa como una herramienta, ¿no? Y otro tema específico de la certificación que también apoya a esta gestión de proyectos colaborativos es el crédito específico de justamente de proyectos integrales, ¿no? Que se llama todo lo que es el desarrollo integral del proyecto, que es un crédito que es opcional, pero que premia a todos los proyectos que hacen reuniones iniciales de diseño durante la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, si al inicio nosotros podemos probar que había una serie de reuniones y coordinaciones iniciales, y sobre esas reuniones iniciales se ha logrado documentación del proyecto para determinar las características especiales que se van a lograr y además incluso proyectar un ahorro desde la etapa preliminar, entonces ganamos el punto, ¿no? Entonces, LEED está haciendo de su parte, digamos, para que todo esto se dé, para que esta gestión colaborativa se pueda dar desde el inicio. Luego, bueno, es importante decir, por ejemplo, que la guía de referencia LEED, que es uno de los documentos importantes o digamos más relevantes dentro de la certificación, porque es como el lugar donde uno va siempre a ver la referencia de un crédito específico o cómo debemos de aplicarlo, no te da una metodología de gestión, ¿no? Es el experto LEED o el especialista LEED el que va a gestionar cómo todas estas partes, todas estas rompecabezas se van a ir alineando para las distintas partes del proyecto, para los distintos profesionales del proyecto, cómo ellos eh, tienen que poner su conocimiento para cumplir con los créditos determinados, ¿no? Entonces, no te da una metodología de gestión, uno mismo tiene que buscar esa metodología, ¿no? Ya sea por la práctica o por el conocimiento de qué tareas van antes y qué tareas van después, ¿no? De hecho, no establece tareas, ¿no? Te da de repente algunos cálculos, ¿no? Ahora la nueva versión de la guía sí da algunas pautas, ¿no? Pero antes era un poco más complicado saber esas cosas. Ahora sí da algunas pautas, pero no todos los casos se puede saber y obviamente depende de cada proyecto específico, ¿no? Ese es otro tema, que no es específico, ¿no? Si yo tengo un caso determinado
en mi edificio tengo que, por un lado, tener criterio para poder resolverlo y por otro lado también valerme de la opinión técnica de los revisores que van a ver el edificio, ¿no? Porque el proyecto LEED va a ser revisado tanto así como cuando uno presenta el proyecto a la comisión técnica de la municipalidad, el proyecto va a ser revisado por una persona que habla en inglés, ¿no? Y que va a revisar el proyecto y va a determinar con su criterio técnico si lo que nosotros estamos proponiendo como estrategia es válido o no para el cumplimiento del estándar, ¿no? Entonces, también depende bastante de eso y del criterio y de la experiencia del experto, ¿no? Pero sí es importante que comprenda que el experto lead o el consultor no puede trabajar aislado, ¿no? Es una persona que va a establecer un marco y va a ser parte del equipo, ¿no? Y tiene un conocimiento de la certificación, pero que cada profesional tiene una parte que debe cumplir y que el experto le va a decir además también de repente cuál va a ser su rol, tanto en la parte de diseño como en la parte de construcción e incluso operación, ¿no? Y ya entrando en lo que son las etapas, ¿no? Hay etapas bien marcadas en lo que es la certificación, que están sí de alguna forma pautadas por lo que exige el mismo revisor, ¿no? De la certificación LEED, la certificadora, ¿no? En la etapa de prediseño, uno puede presentar si hay una etapa que se llama la certificación preliminar en la certificación LEED, pero no es obligatoria. En algunos casos se toma, por ejemplo, en el caso de Miraflores, se pide en la ordenanza que cuando uno se acoge a la ordenanza se pide que uno cumpla con la certificación preliminar ELIT y se tiene que hacer todo ese trabajo inicial de manera obligatoria. Pero en un proyecto que no requiere o no va a buscar esa bonificación y lo hace por otras razones, entonces realmente no necesariamente tiene que hacer la certificación preliminar. Pero sí es una etapa de diseño importante si uno quiere cumplir con algunos créditos, ¿no? De antemano y obviamente cuanto uno antes planifique las cosas que va a colocar en la edificación es mejor, porque obviamente en la etapa de diseño me va a salir obviamente mucho menos costoso hacer modificaciones que en la etapa de construcción y mucho menos en la etapa de operación, ¿no? Entonces, esas etapas, el prediseño y el diseño son muy importantes para cumplir con todos los créditos y planificar de antemano qué cosa va a tener la edificación. Y luego, en la etapa de diseño sí hay un hito importante en la certificación LEED que tiene que ver con la presentación de diseño y ahí sí se presentan los créditos que corresponden a la etapa de diseño y sí se puede obtener una preaprobación de varios créditos en esa etapa. Y luego en la etapa de construcción ya sí se podría, después de un tiempo determinado, se puede obtener ya el certificado final, ¿no? Y en la operación, obviamente, el edificio tiene que operar con los estándares, ¿no? Con las metas que yo me he propuesto, por ejemplo, reducir el 30% el uso de la energía o usar sistemas hídricos para reducir el consumo de agua, por decir algunas cosas. Entonces, la operación obviamente tiene que ser importante, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, ¿no? Este concepto de ciclo de vida del que estábamos hablando en las diapositivas anteriores se ve con mayor claridad en ese tipo de certificaciones, ¿no? Porque abarca de todo, no tanto la parte inicial donde estoy simplemente diseñando o lanzando algunas líneas políticas sobre lo que mi edificio va a ser, hasta ya la operación misma donde yo tengo que probar que ese edificio está funcionando de manera eficiente y que además su vida se va a alargar lo máximo posible y en algunos casos también me va a generar la rentabilidad deseada para el cliente, ¿no? Entonces, nada más para dejar algunas ideas sobre lo que son posibles entregables o digamos, parte de, estos no son créditos que se tienen que cumplir, pero sí cosas que, como les digo, la guía de referencia me habla de créditos, pero los créditos y el alineamiento y la guía no me va a dar un modelo de gestión de la certificación, ¿no? Entonces, esa es una manera nueva, digamos, o digamos, apropiada en nuestro caso, ¿no? Con nosotros como estudio y como consultora de cómo organizar este trabajo de lo que es la certificación LEED, ¿no? Entonces, en el prediseño lo que uno hace básicamente es desarrollar estudios preliminares, ¿no? Tanto el diseño del envolvente de la edificación, la evaluación del entorno, todas sus condiciones climáticas y cómo afectan a este envolvente, y el diseño de las cargas del edificio, ¿no? Que es, por ejemplo, cuánta ventilación voy a poner en un determinado espacio, ya de acuerdo a
el uso que yo le voy a dar, ¿no? Por ejemplo, si es un laboratorio, ¿no? Que también hemos hecho la certificación para un laboratorio, obviamente va a tener una carga de ventilación mucho más exigente que si fuera de repente un aula dictado de clases teóricas, ¿no? No es que no tenga exigencias el aula de dictado de clases teóricas, pero el laboratorio se manejan pues gases, se manejan químicos, entonces tiene que tener distintas exigencias y eso va a demandarme de repente más consumo energético al sistema de ventilación que voy a tener en el edificio, ¿no? Entonces esas son cosas que si se evalúan desde esa primera etapa, yo ya puedo tener una idea preliminar de lo que va a ser la edificación. Luego en todo lo que es el diseño, ya ahí es obviamente ya una performance más avanzada, ¿no? En la parte anterior puedo hacer, planificar sobre, por ejemplo, el edificio incluso puede ser simplemente un diseño tipo caja bastante simple, pero ya en la parte de diseño yo ya tengo que comenzar a detallar mucho más todos los elementos de la edificación, ¿no? En este caso ya entran a tallar lo que es la simulación energética avanzada, ¿no? Que es lo que les comentaba, modelamiento energético, donde se va a proyectar lo que el edificio consumiría en la parte de operación, ¿no? Y que me va a dictaminar además también ya el desarrollo de las especialidades, ¿no? Y ya voy a saber qué carga va a tener el edificio y cómo se va a comportar y mediante eso yo voy a poder diseñar ya los sistemas, ¿no? Y también se van a dar los primeros lineamientos de todos los planes de obra, ¿no? Porque el seguimiento del lead no solamente hay una parte de diseño importante, pero durante la construcción se tiene que garantizar un seguimiento adecuado a todo lo que se está realizando, ¿no? Entonces, en esta etapa se diseñan todo lo que son los planes de manejo de residuos, los planes de la contaminación dentro del espacio de la obra, los planes de calidad ambiental interior, tanto durante la construcción como después, cuando ya se está ocupando el edificio, ¿no? Cómo se va a limpiar antes de que los usuarios lleguen y tengan una ventilación adecuada. Y por supuesto el plan de comisionamiento, ¿no? O sea, cómo voy a hacer el control de calidad de esos equipamientos que voy a colocar en el edificio, ¿no? Ahí se especifica en la parte de construcción, ya cuando voy entrando, como les comentaba, por un lado, el tema de los materiales, que también es un plan que se desarrolla en la parte de diseño, todo lo que es la adquisición de materiales, porque también hay una fuerte contenido de todos los materiales que yo tengo que colocar en la obra, que también son parte de la certificación y que tienen que estar de acuerdo a un estándar particular. La calidad interior del aire, como les comentaba, tanto antes de la construcción se tiene que planificar todo lo que se va a realizar, ¿no? Para en la construcción poder garantizar un espacio libre de químicos, libre de contaminación para las personas que están trabajando en obra, como durante la construcción y antes de la ocupación de la edificación. Y luego el comisionamiento, que ya tiene una parte más activa durante la construcción en la verificación y control de calidad o capacitaciones constantes que se le tiene que hacer al personal, ¿no? Para saber dónde deben de colocar, por ejemplo, la basura o cómo deben de catalogar ciertos tipos de residuos. Y luego la mejora continua, ¿no? O sea, continuamente ir mejorando cada una de las actividades en obra para poder corregir cualquier tipo de error, cualquier tipo de problema que pueda surgir, que de hecho puede haber cualquiera de ese tipo. Y luego en la parte de operaciones, ¿no? El análisis de brechas, que es importantísimo. Como les digo, estas cosas no son exigencias necesariamente de la certificación, pero sí son cosas que se tienen que tomar en cuenta durante un modelo de gestión de certificación LEED, ¿no? Por ejemplo, análisis de brechas quiere decir que yo proyecté un consumo energético en la parte del modelo energético, en la parte de diseño, y ya en la operación mi edificio se comporta de una manera, ¿no? Y la pregunta es, ¿se comporta como lo proyecté o de repente hay una brecha que no llegué a llenar, no hay una brecha que yo planifiqué y que realmente no estoy llegando a ese consumo y por qué no estoy llegando a ese consumo, ¿no? Entonces, todas esas cosas en la operación, normalmente del edificio se colocan sistemas, cuando se quiere tener esa data, se colocan sistemas para medir, para tener métricas de la edificación, ¿no? Como por ejemplo medidores inteligentes en algunos casos, o a veces sistemas tipo BEMS, que ya lo tienen edificaciones más complejas como los aeropuertos, por ejemplo, que van midiendo cuánto consumo tiene la edificación, ¿no?
cuando más se requiere ese tipo de data, ese tipo de métricas, obviamente se van a colocar sistemas más complejos, ¿no? Que de repente en una vivienda donde se pueden colocar medidores simples que van adosados al panel de electricidad del edificio, ¿no? Y luego el tema de las políticas de operación, ¿no? Cómo uso yo el edificio también va a ser determinado por cómo yo lo he diseñado, ¿no? Si el edificio está diseñado pensando realmente en esa función que va a tener que cumplir, entonces me va a ayudar a tener una edificación más eficiente. Pero si no, entonces voy a tener complicaciones y de repente hay cosas que se van a dejar de usar en el camino, ¿no? Y que van a ser perjudiciales para mi modelo de ahorro sostenible, de proyección sostenible que yo tenía. Por ejemplo, una anécdota bastante simple, ¿no? En la certificación normalmente en algunas de los aparatos de las griferías se coloca lo que es un aireador, ¿no? Ese aireador tiene que tener una calidad determinada porque si no lo que hace a veces, ¿no? Lo que hacen muchos fabricantes, no voy a decir todos ni voy a decir nombres, pero algunos lo que hacen es regularlo de tal forma que se baja tanto el consumo de agua que se llevan ahorros realmente muy, eh, digamos, buenos, por decirlo de alguna manera, pero eso hace que la calidad del agua baje, ¿no? Entonces, cuando uno abre la ducha, se comienza, recién después de 30 segundos, el agua comienza a salir de la ducha, ¿no? Y a nadie le gusta eso, ¿no? Y incluso es un agua con una presión muy baja. Entonces, lo que hacían muchos usuarios era sacar el aireador y usar la ducha como tal, ¿no? Entonces, la diferencia entre una ducha, digamos, estándar con un uso normal podía ser 15 litros por minuto y una ducha con ahorro energético podía ser, con ahorro de agua, perdón, podía ser de 5 litros, ¿no? Entonces, esa diferencia puede hacer que el edificio esté fuera de una certificación, pero lo que pasaba era que a nivel de uso, nadie pensó, o por lo menos no les interesó mucho pensar que la gente le iba a sacar el aireador y que le iba a usar la ducha como quería usarla, ¿no? Entonces, ese tipo de operaciones que se dan en los edificios, la operación misma, el edificio tiene que tener una parte muy importante en lo que es la certificación y la planificación de ese edificio, cómo va a ser, ¿no? Y también la capacitación al personal de administración, ¿no? Por ejemplo, si se colocan algún tipo de equipamiento que necesite un mantenimiento especial, como son los paneles solares, por decirlo así, ¿no? Que no son súper conocidos, o sea, no requiere un mantenimiento muy fuerte, pero sí hay que hacerle un mantenimiento periódico para que puedan seguir funcionando, ¿no? Y si no se tiene un conocimiento de eso, entonces se va a tener, eventualmente se va a pensar de repente que los paneles no funcionan y se van a dejar de usar, ¿no? Entonces, esas son cosas que ya se van a analizar en la etapa de operaciones, pero que sí son parte de la certificación y sobre todo que si el edificio quiere postular de repente a una certificación de edificio ya construido, le va a sumar todo ese tipo de mediciones, ¿no? Entonces, eso es en general ese panorama que hemos querido dar con esta clase sobre lo que es la gestión de proyectos LEED, ¿no? Y como les decía, es todas las especialidades en este caso tienen un lugar en la certificación, no todas como están viendo, el conocimiento técnico en todas estas etapas es importantísimo, fundamental, ¿no? Entonces, es ese trabajo colaborativo que queríamos precisar en este caso y ese análisis integral del ciclo de vida de la edificación que es importantísimo y donde queremos que todas las ingenierías puedan adoptar y de hecho lo hacen con el conocimiento técnico eh, que nosotros hemos detallado acá, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hemos querido mostrar en esa presentación y poder también invitarlos, ¿no? A que puedan tener ese conocimiento, no complementarlo con ese conocimiento también de la certificación, que no necesariamente los lleve de repente a sacar un certificado LEED, ¿no? O ser LEED IP, si es que no lo requieren, pero sí dentro de sus especialidades puedan aportar a lo que es una edificación sostenible. Entonces, eso es un poco, ¿no? No sé si Victoria quieres complementar con alguna cosa más. Bueno, solamente decirles con lo que empezamos al inicio, ¿no? Y por qué me interesa como ingeniero
ese tipo de conocimiento? Bueno, nos interesa porque tienen una ubicación muy clara dentro de todo este proceso. Y esa ubicación, saber lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya sea como agrónomo, forestal, eléctrico, electrónico, civil, sanitario y todas las especialidades de la ingeniería nacional, saber cuál es el rol dentro de esta complejidad que es complejidad técnica, constructo tecnológico, me gusta llamarlo porque realmente lo es. Pueden tener una ubicación, ¿no? Todos los expertos con el objetivo de cuando nos sentemos todos en la mesa, todos sepamos de qué vamos a hablar cuando el promotor privado o el Estado ha decidido que el proyecto alcance una certificación LEED. Todos ya estamos sintonizados porque sabemos cuál es mi rol dentro de esto, qué debo de hacer, ¿no? Y aporto dentro de la construcción del incluso virtual, como ahora se hace, ¿no? En los sistemas de información, ¿no? De modelación de edificios, aporto en esas primeras ideas ya con las condiciones que conozco deben ser tomadas en cuenta para la certificación LEED. No me va a ser extraño, estoy totalmente familiarizado y si postulo a conformar algún equipo interdisciplinario o transdisciplinario para enfrentar, ¿no? Un proyecto del Estado o un proyecto privado de envergadura, sé perfectamente bien, ¿no? Cuál va a ser mi aporte. Y esa es la idea de que los ingenieros, los arquitectos tengamos un trabajo integral y podamos reconocernos desde el primer momento de la idea del proyecto y trabajemos de manera colaborativa a lo largo del expediente técnico y luego, ¿no? Con los expertos podamos también facilitar, perdón, la construcción, ¿no? Lo que se trata ahora en todo momento es tener un proyecto, un expediente técnico tan bien estudiado que controlemos, ¿no? El costo innecesario muchas veces que se genera porque no hay un expediente técnico completo, bien estudiado, ¿no? Entonces, lo que hace el Estado, por eso exige que tenga pues este impacto LEED, porque eso también da un prestigio a la edificación, considera confort interno adecuado, genera especialidades en la arquitectura y en la ingeniería para servir en el mismo rubro, en el mismo sector a distintas regiones del país y hace que tengamos la posibilidad, la opción de tener un comportamiento o una especialización interesante para los ingenieros, ¿no? Además, esto que de repente lo hemos dicho muy rápido las dos en el proceso, el hecho de la certificación LEED con las ordenanzas municipales que ya existen en nuestro país, ¿no? Como dijo Vanessa, no solamente en muchos distritos de Lima, sino también en Cusco, ¿no? En Piura, en Arequipa, donde estamos trabajando nosotros también, hace que los terrenos urbanos se revaloricen, porque no solamente te permiten hacer, pues vamos a suponer como ejemplo, 8 pisos en una zona, sino que en muchos distritos se puede llegar a hacer hasta 10 pisos, lo cual 2 pisos adicionales sobre el mismo terreno implica que ese terreno se está revalorizando, ¿no? Y todo el trabajo que nosotros le vamos a dar y todo el costo mínimo que significa elegir, ¿no? Aunque ahora cada vez mucho menos porque hay empresas especializadas, elegir materiales adecuados para eso, largamente se financian con los 2 pisos adicionales que muchas municipalidades en determinadas zonas nos permiten hacer. Entonces, esa revalorización también es importante porque el dueño privado puede decir, bueno, ¿y quién me financia esta certificación? Bueno, a la misma ciudad que se interese en que usted tenga un certificado, ¿no? Y que pueda tener un edificio que a luz de muchas normas nacionales y extranjeras pueda ser equivalente a cualquier edificio que pueda desarrollarse en muchos lugares del mundo, ¿no? Y que podamos tener una edificación más sana y en consecuencia una ciudad sostenible, construir un espacio que nos permita a todos, ¿no? Vivir de manera más adecuada, por supuesto, sin perder la óptica de la atención social que nuestro país requiere mucho. Y en esto sí, en lo personal, quisiera decir de que si bien LEED está hecho para todo tipo de edificación, el Banco Mundial, como mencionó Vanessa, decidió hacer una certificación especial para los países en proceso de desarrollo. Bueno, ahora lo ha ampliado más
pero su objetivo como un banco que busca pues un impacto social, le interesaba mucho y espero que le siga interesando hacer certificaciones en zonas donde realmente se necesita incentivar al empresario privado para que lo haga. El bono verde lo hace, ¿no? Y lamentablemente no se han logrado ordenanzas, ¿no? En zonas periféricas de la ciudad que nos permitiría trasladar todos estos conceptos a todos por igual, no solamente en las zonas que se denominan como residenciales, sino fundamentalmente donde se necesita más, que es la periferia urbana, la que podemos rentabilizar el suelo, ¿no? Interesar al empresario, ¿no? Como ya lo hace, como repito, el bono verde, y poder lograr, ¿no? Que ahí se rentabilice el suelo y podamos dar servicio a más personas, ¿no? Okay. Muchas gracias, gracias totales a su atención, al interés que tengan en estos temas, ¿no? Reitero mi agradecimiento a la Decana Nacional y al Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Nacional, ¿no? Por el interés sobre estos temas, y espero que este sea el inicio de una serie de charlas sobre lo que hemos ido explicando, cada uno de los temas que ha mencionado yo o ha mencionado Vanessa, podrían ser una conversación de un par de horas por lo menos, porque realmente hay mucho que decir y hay mucho avance en el mundo y en el país sobre esos temas. Gracias a todos. Muchas gracias. Estamos disponibles si hay alguna cuestión, un comentario, pregunta, ¿no? Por favor, Karim, si nos haces... Sí, claro que sí, arquitecta. Muchas gracias a usted, arquitecta Victoria Ramos, también a la arquitecta Vanessa Montezuma por la excelente exposición que hemos tenido el día de hoy. Y justamente tenemos algunas preguntas de nuestro participante, así que los invitamos a nuestros espectadores que se están conectando por nuestra plataforma Zoom y también por el Facebook para que puedan hacer sus consultas o inquietudes. Así que vamos a pasar a las preguntas, si me permite. En la primera tenemos, aquí vamos a leer, de Johan, nos dice: muy buenas noches, como un profesional ingeniero civil, ¿puede certificarse o solo es para empresas la certificación? Muchas gracias. ¿Y tú, Vanessa? Sí. La certificación es tanto para edificios como para personas. No, si uno quiere certificarse en LEED, puede serlo primero como Green Associate, LEED Green Associate. ¿No? Hay entrenamientos disponibles para hacer eso, ¿no? Para poder estudiar de una manera personal, tanto, ¿no? En varias plataformas. Es el primer paso. Luego uno puede hacer una especialización en un edificio terminado. Por ejemplo, yo quiero hacerlo en construcciones nuevas, o depende de construcciones que ya están realizadas, en interiores, en hospitales, en colegios, ¿no? O sea, eso ya depende de cada quien, ¿no? Entonces sí, de hecho sí se puede como profesional tener un certificado. Además debería aumentar que esta certificación es válida en cualquier país. No es como nuestros títulos profesionales, ¿no? Que para poder ejercer en otro país tenemos que ser reconocidos, ¿no? Y cada país tiene sus normas. En el caso de la certificación, como la hacen organismos internacionales, entonces tiene un reconocimiento internacional. Sí, la respuesta es sí, como ingeniero civil, por supuesto. No tiene toda la posibilidad de lograr una certificación y, como ya dijo Vanessa, en la especialización que considere más adecuado, ¿no? Excelente. Tenemos, bueno, más que pregunta, acá igual lo voy a leer, es de Jonathan Asti, nos dice: muy buenas noches, soy representante de un sistema de recuperación y mejoramiento de losas patentado y con 4 normas ISO, debe ser normas ISO, que además de ser más barato en costos de instalación que otros acabados, ayuda a reducir el consumo de servicios como agua y energía eléctrica, reduciendo el impacto ambiental. Además es respectivo de la luz natural y ecoamigable. Deseo difundir y promover el uso de esa tecnología en el desarrollo de infraestructura sostenible, y nos pregunta cómo puede ponerse en contacto con ustedes. Hemos visto ya en pantalla, si gustas, Vanessa, puedes volver a compartir la parte última de tu presentación para aquellos ingenieros o público interesado en contactarlos para que puedan ustedes digamos, hacer sus consultas o los requerimientos, ¿no? Ahí está, está el WhatsApp, el 939-976-675, y el correo a contacto @arquitecturayciudad.com. Ellos están ubicados en Torre Orquídea, calle de las Orquídeas, 444, oficina 701 en San Isidro, aquí en Lima.
Igualmente están los contactos del WhatsApp y el correo para aquellos que estén en provincia y deseen de todos modos hacer una consulta directa. Muchas gracias, Vanessa. Seguimos con la pregunta. Tenemos a, bueno, Isabel Ramos nos dice qué gran presentación, clara y muy informativa para toda la comunidad de ingenieros. Así que muchas gracias, Isabel, por acompañarnos con tus comentarios. Nos pregunta César Roca, muy buenas noches, ¿qué tanto afectan los productos existentes en el mercado nacional a la viabilidad de alcanzar la certificación LEED? Sí, los productos del mercado nacional sí, claro que sí aportan bastante a todo lo que son las certificaciones, ¿no? Hay cada vez más productos que están dentro del estándar de certificación LEED, ¿no? El tema es que, por ejemplo, en la versión 3 se exigían varias cosas a los materiales, como por ejemplo lo que son consumo, o sea, tenía que tener un determinado porcentaje de productos reciclados dentro del material, pero ahora, bueno, hay una serie de cosas más, por ejemplo, que sean locales, que sean obtenidos en el mercado local, que estén a un radio muy reducido de donde está ubicado el edificio, eso también aporta bastante a la certificación, ¿no? Que también está dentro del concepto de análisis de ciclo de vida, ¿no? De la cadena de producción que estábamos hablando en la presentación, que el producto sea extraído cerca de donde está el edificio, reduce la huella de carbono. Pero sí, también hay exigencias en la certificación versión 4 que le ha costado no solamente a los productos nacionales, sino a los productos internacionales, en general el mercado internacional de materiales, poder llegar a esos estándares, ¿no? Que son las declaraciones medioambientales de producto. No tanto así que el LEED tuvo que lanzar una serie de adendas para ese tipo de cosas que está exigiendo, ¿no? Porque realmente el mercado no estaba listo para eso. Pero de hecho sí hay productos que aportan en todas las categorías, ¿no? Pero sí hay ciertas brechas en algunos casos, ¿no? Sobre algunas certificaciones específicas, por ejemplo, en el entorno a griferías, ¿no? A veces no es que no se llegue al consumo, sí se llega, pero sí LEED exige ahora mucho más que antes estándares, certificaciones a las griferías, por ejemplo, que no exigía antes, ¿no? Entonces, eso sí ha sido a veces un problema porque se reduce un poco la cantidad de productos que uno puede usar para la certificación, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama de lo que son productos en Perú, ¿no? A nivel nacional. Pero eso no implica que una edificación verde sea muchísimo más cara que una edificación que no lo es. Creo que ahí hay un prejuicio muy claro. Si bien cuando esto empezó, el 2008, 2009, con los primeros edificios en Lima, de repente los insumos no estaban listos, ¿no? Para ese tipo de edificación en su totalidad. Pero se ha avanzado muchísimo, ¿no? Y hay muchas cosas fundamentales de parte de la producción nacional que hay que destacar, ¿no? Como hicimos con CIDER Perú, como podemos hacer con concreto premezclado, con pisos, ¿no? Que son materiales que en una construcción grande, como por ejemplo la que estábamos certificando en Piura, se necesita masivamente y el mercado nacional con productos nacionales puede atender eso, ¿no? Ese sería el ideal, el que exista una grifería nacional que alcance las certificaciones internacionales, ¿no? Que tengamos todos los materiales acá para poder construir, ¿no? Generando empleo en nuestro país, ¿no? Generando condiciones adecuadas de una ciudad responsable frente al medio ambiente, ¿no? Hacia eso vamos, y creo que Perú es uno de los países a nivel Latinoamérica, por lo menos, que ha hecho mucho más por las certificaciones verdes en general, y como dijo Vanessa, es un ejemplo internacional el bono verde, ¿no? Que lo han hecho en el sector vivienda hace muchos años, no es un producto actual, es un producto que ha ido mejorando a lo largo del tiempo, y que realmente es muy exigente, y me alegra mucho que lo sea, ¿no? Porque marca pues una pauta a la calidad con la cual nuestros ingenieros y arquitectos pueden llegar a proponer edificaciones, ¿no? Entonces, ha mejorado muchísimo el mercado. Obviamente, esta paralización de 2 años nos afecta a todos por igual, y también obviamente los insumos, sobre todo los más pequeños, pero los grandes rubros de la construcción con pino que están disponibles con las certificaciones necesarias. Visiten las páginas web de los, ¿no? De las empresas que hacen concreto premezclado, que producen acero, que producen pisos, y se van a dar cuenta que tienen dentro de eso un rubro de certificaciones internacionales que los hacen viables para ser utilizados en esas obras, ¿no?
Perfecto, arquitecta. Vamos a pasar a unas preguntas que nos han hecho a través del Facebook. Nos dice Carlos Malma. ¿Cómo participa como participación o lo consideran el arbolado urbano en la certificación de una nueva construcción sostenible? No sé si Sí, o sea, con la pregunta. me imagino que se refiere al tratamiento de áreas verdes urbanas y privadas, ¿no es cierto? ¿A eso se refiere? Sí, bueno, dice cómo participa o cómo están considerando el arbolado urbano en la certificación de una nueva Claro, construcción claro, sostenible, o sea, básicamente. estamos hablando de la vegetación en áreas urbanas, ¿no? Y áreas privadas, ¿no es cierto? Como decía Vanessa, bueno, ella lo puede complementar, antes era solo preocupación, por lo menos las áreas verdes privadas, no es exclusivamente prácticamente de un especialista que se fijaba en la composición formal, ¿no? Del jardín. Ahora creo que hay un aporte fundamental, ¿no es cierto? En las facultades forestales de la Universidad Agraria, hay cursos para áreas urbanas, ¿no? Para jardines privados, jardines públicos, y esto cuenta muchísimo, sobre todo los privados, ¿no? O de los que se dan en conjuntos habitacionales grandes, cuenta muchísimo para la certificación. Hay que elegir no solamente pues, que sean una composición estética, yo como arquitecta por supuesto que me gusta mucho ese tema, pero fundamentalmente hay que preocuparse que la vegetación sea nativa, en condiciones que significa que puede vivir de mejor armonía con el clima, tanto en temperaturas como en agua, etcétera, y su mantenimiento es mucho más sencillo, eso lo saben pues los ingenieros, ¿no? No es solamente el asunto estético, saben qué cantidad de agua necesita cada planta, qué tipo de planta, inclusive pensar de repente en huertos urbanos, ¿no? En algunas zonas que podrían aportar muchísimo a los ingenieros en la construcción, es más, ya lo están haciendo, como te digo, ¿no? Está en la agraria y esos cursos hace muchísimo tiempo, ¿no? Y las personas aprenden y la especialidad de la jardinería urbana pues debería elevarse a nivel profesional, sobre todo en zonas donde el agua no tiene mucho flujo, como en las zonas periféricas de la ciudad, ¿no? Donde se ve una aridez porque no entramos con expertos a poder sembrar ahí cosas que ya están adaptadas al clima, buscar una relación con las aguas grises, con filtros, que nos permita tener áreas verdes en zonas donde aparentemente pareciera que era imposible hacerlo, ¿no? Sí, definitivamente es una preocupación fundamental, ¿no es cierto? Sobre todo para lo que son los sitios, ¿no? Los grandes parques, ¿no? No sé si podrías conversar sobre eso. Sí, hay una certificación específica para todo lo que son áreas verdes, áreas exteriores, que se llama, no es LEED, no es dentro de la certificación LEED, pero sí es dentro de lo que es el GBCI, que es la certificadora que certifica LEED y otras más, que se llama CITES, ¿no? Se escribe CITES con S, S-I-T-E-S, si a alguien le interesa buscarlo en internet, ¿no? Es una certificación para todo lo que son áreas verdes, parques, ¿no? Incluso áreas verdes dentro de condominios, por ejemplo, también puede tener esto y le da una pauta a todo lo que es tanto el manejo energético, hídrico, manejo de residuos, etcétera, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es específico para ese tipo de proyectos. Perfecto. Tenemos, bueno, más que pregunta, es un comentario de Armando Lira Rivas. Dice, soy gerente de una empresa consultora que elabora estudios ambientales para el sector industrial pesquero. Me interesaría optar con la certificación LED como persona y como empresa, ¿no? En este caso, se ha compartido ya la información de la empresa para que ustedes puedan, en este caso, escribir o en todo caso contactarse con ellos para una mayor información. Vamos a continuar con algunas preguntas de nuestro Zoom, un par de preguntas más para poder culminar con con esta importante masterclass que hemos tenido el día de hoy. Aquí nos pregunta Crisabel Ramos, ¿qué proyecto en Piura es el que han desarrollado con miras a la certificación LED? Vanessa tiene más datos sobre ese tema. Sí, hemos desarrollado un proyecto de 155 viviendas. Hemos participado como consultores, ¿no? Y certificadores. Tenemos la certificación del expediente técnico, ¿no? Para licencia y luego tanto EDGE como el bono verde, ¿no? Sí,
Eso no es de certificación del bono verde y EDGE, no LEED, ¿no? Pero como lo mencioné también en la presentación, lo mencionó Victoria, la certificación del bono verde fue realmente bastante más exigente en ese caso que la certificación internacional que siguió el edificio, ¿no? El Que es nombre EDGE. del proyecto no recuerdo. Es en Lagunas de Chipe. Lagunas de Chipe, ¿no? Sí. Sí. Así es. Es en el mismo Es distrito de el Piura, mismo ¿no? Piura, Sí. cerca a la Universidad de Piura. Cerca de la universidad, sí. Bien. Nos pregunta Manuel Matsunaga, nos dice: buenas noches, ¿qué beneficios hay para este tipo de construcciones de parte del gobierno y municipios? Bueno, no sé, bueno, yo comentaré un poco, es como muy concreto el beneficio. Como dijo Vanessa, cuando en 2016 el Ministerio de Vivienda, en uno de los artículos de esta norma sobre ordenamiento del territorio, ¿no? Hace hincapié en decirle que las municipalidades deben incentivar, ¿no? Por altura, ¿no? A las edificaciones que presenten certificaciones, ¿no? En ese caso eran internacionales, ¿no? LEED, EDGE, ¿no es cierto? Entonces, el beneficio es muy concreto, o sea, si tú tienes un terreno, vamos a suponer, en San Borja, ¿no? Y ahí te permiten construir, por ejemplo, tenemos lotes en determinada zona de San Borja que están entre los 150 y 300 metros cuadrados, y ahí te permiten ir más arriba, más alto que la norma, que la propuesta aprobada de alturas de edificación, porque a la hora de sacar la licencia te van a pedir un certificado preliminar y te van a dar la licencia para construir 1, 2 y en el caso de Surco hasta 3 pisos adicionales por las ordenanzas que han sacado en función de ese dispositivo del Ministerio de Vivienda. Entonces, eso es fundamental. Hay un beneficio específico y concreto, además, ¿no? Que como parte, si eres un empresario privado, estás dándole un valor al edificio y puedes promover, pues, que los futuros propietarios tengan menor costo en lo que es los usos comunes, ¿no? Los espacios comunes y también los privados. Entonces, pero sobre todo los comunes, que siempre son un poco menos, no son un adicional que la persona debe pagar, ¿no? Entonces, todo esto genera un ahorro a las familias, ¿no? Un mejor manejo, claro, basado en un trabajo, ¿no? De integración de todos los vecinos, pero evidentemente hay muchas empresas que inclusive acompañan a sus usuarios, a los que han vendido las viviendas un año en la gestión para que incorporen mecanismos de manejo de este tipo de cosas, entre otras, ¿no? Mantenimiento de jardines comunes, de equipamiento común, también puede darse mantenimiento si tienen celdas fotovoltaicas, cómo deben mantenerlas, ¿no? Si tienen algún tipo de riego tecnificado, también cómo debe ser. Todo esto abunda en el ahorro de agua, ahorro energético, y que las empresas cuando construyen grandes condominios siempre le dan a sus clientes, y en todo caso las municipalidades podrían también apoyar en ese tema, ¿no? La municipalidad, ¿en qué apoya concretamente? Te da la mayor altura, pero te exige que tengas un retiro arborizado y con un muro transparente, por ejemplo, y eso es en beneficio de la conformación de la calle. No estamos enfrentándonos a muros cerrados, ¿no es cierto?, sino a muros de alguna transparencia que te permite tener arborización, ¿no? Entonces, y además de eso, como sobre la base, por ejemplo, el caso de San Borja, dicen, bueno, antes fue una vivienda unifamiliar que tenía jardines, ahora es un edificio que tiene mucho menos o no tiene jardines. Bueno, aparte del retiro, les exigen techo verde, un poco en compensación al área verde que se ha perdido al trasladar, ¿no es cierto?, una vivienda unifamiliar, demolerla y construir un edificio para 6, 7 o 10 familias, ¿no? No sé si puedes complementar, ¿vale? Sí, eso es básicamente, no es la bonificación de altura, esa es las ordenanzas que se han dado en Lima, acá por ejemplo hay en San Borja, Miraflores, no cada municipio lo puede implementar de la manera que considere. San Borja fue la primera municipalidad que lo hizo, ¿no? Con edificios comerciales primero, luego con edificios de vivienda, y fue todo una revolución, digamos, porque incluso el Banco Mundial hace bastantes años atrás ya felicitó a la Municipalidad de San Borja y a Perú
por haber hecho una ordenanza así que no existe en ningún otro lado de Sudamérica, ¿no? Y que a nivel mundial creo que tampoco, ¿no? Entonces es una cosa que realmente solo se ha dado acá, en Perú, ¿no? Y que incluso hay muchos municipios, creo que Buenos Aires trató de implementarlo, está tratando de implementarlo, ¿no? Entonces, realmente fue una cosa que ayudó muchísimo, sigue ayudando mucho las certificaciones, ¿no? Entonces, San Borja, Miraflores, Surco, San Isidro tiene algunas ordenanzas en ciertas zonas, tiene algunas medidas, ¿no? Pero lo más importante es, por ejemplo, Cusco ya está haciendo proyectos sostenibles, ¿no? De la certificación EDGE. En Arequipa, ¿no? Nosotros también estamos trabajando en esas dos localidades. En Piura, claro, también hay una bonificación. Y acá en Perú, perdón, en Lima también se está integrando Bellavista y creo que había Magdalena y otros más que también están entrando en lo que es ese tipo de ordenanzas, ¿no? Entonces es bien clara y, como les digo, ayuda muchísimo a lo que son la promoción de las certificaciones, ¿no? Y realmente a que se explote este tipo de medidas. Sí, pero yo siempre tengo que repetir otra vez de que hay una deuda pendiente con municipios como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, ¿no? Caraballo, Comas, que deberían de tener una atención especial, ¿no? Para poder también generar rentabilidad, interés inmobiliario, calidad de vida, calidad ambiental, ¿no? En zonas donde realmente se necesita muchísimo, ¿no? Tal vez en esos distritos más residenciales la inversión siempre se dio porque había una demanda, pero tal vez en esos distritos también ha debido incentivarse, ¿no? Y es una deuda que tienen las organizaciones que incentivan ese tipo de certificación con esas zonas de Lima que necesitan mucho más apoyo, ¿no? Perfecto, arquitectas. Dos preguntitas más. Hay una de Juan Quispe y de Johan que tienen similitud. Nos dice, ¿dónde podemos estudiar un diplomado en certificación LED o qué instituciones son para llevar este certificación como profesional? No sé. Bueno, diplomado LEED no conozco un ejemplo, no sé si hay alguna universidad que esté haciendo un diplomado. Sí hay un montón de instituciones que enseñan cursos para prepararse para el certificado, ¿no? Para obtener la certificación, ¿no? Ahora nosotros también estamos en miras este año y el próximo de lanzar varios eh, tanto hacer promociones en videos en nuestro canal de YouTube y también lanzar algún curso relacionado a eso, pero más que nada, como hay mucho, o sea, casi todos los estudios están orientados a lo que es obtener el certificado LEED, ¿no? Entonces eso es, obviamente tiene una visión bastante puntual de que uno del examen, ¿no? Y para eso es muy distinto estudiar para dar el examen que estudiar para tener un conocimiento adicional, ¿no? Entonces, como les digo, no sé de muchas instituciones que estén orientadas a dar esos conocimientos. Sí, la certificadora misma, el GBCI, ¿no? El USGBC, el Consejo de Construcción Sostenible de Estados Unidos, tiene un portal donde tiene bastantes recursos en inglés y en español también para poder entender algunas cosas puntuales sobre la certificación, por ejemplo, manejo residuos, ¿no? O cómo eh, integrar, por ejemplo, no sé, pues el diseño a las estrategias LEED. Sí hay algunas cosas, pero digamos como un diplomado así, no conozco ahorita un ejemplo sobre eso. Gracias. Pero de todas maneras, escríbanos a las direcciones que le hemos dado para, ¿no? Algo puntual y complementarles algunos datos, ¿no? Escríbanos, no hay ningún problema, les comentaremos lo que nosotros tenemos conocimiento, ¿no? Excelente, arquitecta. Una última pregunta, nos dice Wilmer Robles. Muy buenas noches. ¿Se certifica toda una sede o una construcción o se puede certificar una parte de una construcción? Bueno, en el Sí. caso de Chinchero solo se está certificando el terminal, pero no sé si en otros ejemplos. Sí, se puede realmente elegir qué parte del edificio se puede certificar, no tanto en un edificio de oficinas o de vivienda, por ejemplo, uno puede elegir qué parte se puede certificar, áreas comunes de repente nada más, o de repente quiero certificar todas las viviendas, eso depende.
La certificación tiene tanto la certificación de nuevas edificaciones como la que se llama Core and Shell, que sería todo lo que es la envolvente y el núcleo del edificio, que es, por ejemplo, para edificios de oficinas que solamente quieren certificar áreas comunes y todo lo que es el manejo de los sistemas de ventilación, agua, energía, etcétera, ¿no? Que normalmente ellos se encargan de manejar todo eso cuando hacen un edificio para alquilar oficinas, ¿no? Entonces sí hay cosas así, ¿no? Por ejemplo, el tema del aeropuerto de Chinchero, donde también hemos participado hace poco con una consultoría, ellos, por ejemplo, no se certifica todo el aeropuerto, se está certificando el nuevo terminal, ¿no? Entonces, uno dentro de un proyecto grande que sería un master plan del aeropuerto, solo se certifica el terminal porque es el edificio que es el más importante, digamos, la puerta de entrada para los pasajeros, etcétera, ¿no? Pero también podría, por ejemplo, certificarse la torre de control, ¿no? O otros edificios dentro del mismo campus, digamos, del aeropuerto, ¿no? Entonces, eso es en realidad elección de cada quien, ¿no? De cada política que se tenga, pero sí, de todas maneras, sí, la certificación te permite elegir qué parte que se quiere certificar, ¿no? Y qué partes de repente no van a entrar dentro del alcance. Por ejemplo, en el caso de Lima, en el edificio Nuevo Caral, en San Isidro, es un edificio muy alto, están las oficinas de los laboratorios Roche. Las oficinas, el interior de la oficina es certificado, no el edificio Caral, ¿no? Entonces se puede hacer eso. Nosotros tenemos nuestra oficina en el edificio Orquídeas, que está en San Isidro, ¿no? Que también está certificado completamente, ¿no? De hace muchísimo tiempo atrás. Pero algunos ambientes de oficina tienen certificación, otros no. O sea, ¿se puede hacer parte, en otras palabras? Sí, la respuesta es sí. ¿Hay herramientas para diferenciar una cosa de la otra? Sí, ¿no? ¿Merece una explicación mayor? Claro, y entonces, si quieren alguna precisión, como les digo, nos pueden escribir, pero de todas maneras, la respuesta es sí, se puede hacer así, ¿no? Se puede dividir, ¿no? Se puede hacer parte del edificio, ¿no? Excelente, arquitecta Victoria Ramos, arquitecta Vanessa Montezuma, muchas gracias por la excelente exposición y por dar respuesta a las consultas de nuestros espectadores y sus inquietudes. Igualmente agradecer a nuestros espectadores por acompañarnos con sus preguntas. A continuación quisiera, por favor, si me permiten, a nombre de la Decana Nacional, la Ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, agradecer a nuestras dos expositoras el día de hoy con la entrega del certificado de agradecimiento por esta exposición y de esta masterclass de conceptos básicos para gestionar la certificación LEED. Esos certificados son digitales, los cuales vamos a hacer llegar, por favor, vía correo electrónico. Estos agradecimientos por su participación en calidad de expositora en la masterclass virtual Conceptos Básicos para gestionar la certificación LEED, organizado por el Colegio de Ingenieros, Consejo Nacional CIP, realizado el martes 26 de julio del 2022, firma la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, decana nacional, y el ingeniero Marco Antonio Cabrera Guamán, director secretario nacional. Igualmente, la entrega para el certificado de la arquitecta Vanessa Montezuma Ramos. Igualmente, ambos certificados le vamos a hacer llegar a ustedes vía correo electrónico. Quisiera, por favor, antes de despedirnos, que me acompañen a invitar a nuestros espectadores para que conozcan un poco nuestra programación que se viene. En este caso, ya hemos lanzado un curso online sobre preparación para el examen de certificación PMP, alineado a la guía de PMBOK en su 7ª edición. Y próximamente ya estamos por lanzar el curso online acelerado performance de ilusiones asfálticas para pavimentos sostenibles. Este curso inicia en septiembre, ya estamos lanzando próximamente, a más tardar mañana, el flyer para aquellos interesados. Y también estamos lanzando el webinar internacional Planeamiento del Uso de la Tierra para Sociedades Resilientes. Esto se va a realizar el 9 de agosto. Ambos eventos están próximamente para que ustedes puedan visitar nuestra página web y tener toda la información del evento. Quisiera igualmente pedirle a nuestras expositoras, por favor, si miran directamente a la pantalla para tomar una captura y quede oficialmente la foto del evento. Si fueran tan amables, permítanme un segundo. Perfecto. Ahí está. Excelente, muchas gracias.
Quisiera comentarles a nuestros espectadores que este evento ha sido grabado y vamos a compartir la información del video tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra página web, donde ustedes van a poder, ahí no avanza, ahí está, vamos a mencionar esta, muchas gracias. Vamos a publicar en este caso tanto en el canal de YouTube como en nuestra página web, les comentaba, esta masterclass a través, para que ustedes, aquellos que han ingresado un poquito tarde o desean nuevamente ver la grabación o compartirla para que puedan revisarla. Nuestra página web es www.cip.org.pe y nos buscan también en el canal de YouTube como CIP-CN para aquellos que estén interesados en volver a ver la grabación. Y para los interesados en el certificado de participación, saben que este evento es gratuito, pero para aquellos que desean el certificado pueden compartirlo tanto en el Facebook como en el chat del Zoom la información para que ustedes puedan inscribirse y obviamente solicitar y seguir los pasos indicados para solicitar el certificado. Bien, señoras y señores, ingenieras y ingenieros, Sí. gracias. Una palabra final, por favor, simplemente Claro que sí, dígale a la decana nacional que esperamos que eso no sea la única colaboración conjunta entre el colegio y nosotros. Estamos nosotras siempre disponibles para poder organizar cosas. Le dije por escrito a la decana que nos encantaría mucho que en lo que ella considere oportuno podamos colaborar con el Colegio de Ingenieros. Gracias nuevamente. Claro que sí, arquitecta, las puertas están abiertas. Ese ha sido un inicio de una primera coordinación, una primera masterclass que esperemos que continuemos, ya sea que sea una conferencia, como usted bien lo mencionó, un poco más larga, pero inclusive esta que inicialmente estaba programada para 1 hora, ha sido tan interesante que a veces es difícil acortar tanta información que ustedes tienen por compartir. Así que definitivamente esto es el inicio de una serie de eventos que podemos seguir coordinando. Ya la decana abrió esta puerta, así que continuaremos con las coordinaciones. Okay. Son bienvenidos para continuar con próximos eventos que podamos realizar, ya sea que sean cursos, ya sea que sean unas conferencias o repetir una masterclass como la del día de hoy. Okay. Muchas gracias nuevamente, arquitecta Ramos, arquitecta Montezuma, gracias por acompañarnos esta noche. Igualmente a nuestros espectadores, tanto de nuestra plataforma Zoom y también por nuestra transmisión en vivo por el Facebook, gracias por estar con nosotros y conectarse desde las distintas regiones de nuestro Perú. Gracias nuevamente y muy buenas noches. Será hasta otra próxima oportunidad. Buenas noches, hasta luego. Gracias.